Bueno, en primer lugar, Paul, antes de darte la palabra, quiero agradecerte por haber aceptado esta pequeña reunión. Estamos muy agradecidos contigo, con tu ministerio, lo que has hablado en nuestras vidas en estos años, y por apoyar a centros teológicos. De verdad, me siento muy eh, agradecido por lo que hacen por nosotros. Así que, eh, bienvenido, Paul. Gracias, hermano, es mi privilegio. Bueno, Paul, yo quería comenzar un poco hablando de algunos temas que quizás la gente no conoce, ¿no? Porque a veces conocemos a los líderes y conocemos su predicación, pero no conocemos un poco más atrás. Y me gustaría conocer un poco de tu familia, que nos cuentes un poco de tu vida. Ya. Ujú. Bueno, yo tengo 59 años en septiembre, 59 en septiembre voy a cumplir, y tengo una esposa que se considera peruana. Su mamá es peruana, su papá es español, pero vivió casi toda su vida en Perú, Charo. Y tengo 4 hijos. Uno sale en 2 semanas para estudiar en Masters University, ahí con John MacArthur. Y otro hijo que tiene 16 años. Ian es el mayor, Evan tiene 16. Tengo una hija de 12 años. Y también puedes llamarme Abraham porque tengo una hija de 4 años. Wow. Y su nombre es Bronwyn. Ujú. Y yo vivo aquí en Virginia. Es un lugar más o menos rural, no es una ciudad grande. Y aquí es donde tenemos las oficinas de HeartCry, y también nosotros somos parte y estamos bajo la autoridad de una iglesia local, Christ Church, aquí en Radford, Virginia. Mm. Qué bueno, Paul, que tengan eso, ¿no? Que una iglesia local esté canalizando el ministerio, ¿no? Bueno, hermano, el Señor solamente tiene una organización, y no es una organización, es un organismo, es la iglesia local. Mm. Y si no eres parte de una iglesia local, entonces no estás andando conforme al Nuevo Testamento. Mm. Mm. Oye, Paul, ahora que hablabas de tu familia, una de las cosas que me ha gustado escucharte este tiempo en algunas entrevistas por ahí es el énfasis que le pones a la familia. Sí, Yo crecí en una cultura evangélica y quizás no lo hacían por malos, ¿no? Pero como que se había metido este chip de ministerio, de reino, de evangelismo, y la familia era como que mi esposa en segundo lugar. sí. Y yo pude observar mucho eso, hasta machismo, y a mí me afectó mucho en mi fe, o sea, no conciliaba eso. Y tú siempre hablas de la familia. ¿Podrías contarnos el énfasis que deberíamos tener como cristianos en general y como pastores en el tema Como familiar? pastores y obreros, es cierto que tenemos que trabajar duro y tenemos que sacrificar mucho, ¿no? No es un trabajo para los flojos. Mm. Pero mira, hay muchas personas en el día de hoy que están hablando de la reforma, ¿no? Ujú. Hace 500 años. Pero lo que no entienden es que la reforma, no entienden la reforma. La reforma, el centro de la reforma era la suficiencia de las escrituras y conformar cada aspecto de nuestra vida a lo que está escrito. Entonces, la reforma no tiene que ver con solamente una doctrina de salvación, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con cómo ordenamos la iglesia, que nosotros no tenemos autoridad de quitar a la palabra de Dios ni añadir a la palabra de Dios. Entonces, un ministro, según 1 Timoteo capítulo 3, un hombre no califica para el ministerio si no maneja bien su familia. Y los pastores que dicen que yo tengo que sacrificar a mi familia, ¿no? Por causa del ministerio, están acusando a Dios como Adán acusó a Dios, la mujer que me diste, Mm. ¿no? Mm. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es perfecta. Significa que armoniza perfectamente, que no se contradice. Entonces, si estoy diciendo que para cumplir el ministerio, yo
para obedecer los mandamientos con respecto al ministerio, yo tengo que desobedecer a Dios en los mandamientos con respecto a la familia. Estoy diciendo que la voluntad de Dios no es perfecta. Que en la misma naturaleza de Dios hay contradicciones. Entonces hay tiempo para todo. Lo que tenemos que ver es que nosotros, el Señor no nos ha llamado a ser exitosos. El Señor nos ha llamado a ser obedientes a lo que está escrito. Gracias. Tú me hacías pensar un poco en el tema de los requisitos para ser pastor, ¿no? En primer Tito. Y recién estaba con un amigo misionero haciendo un recuento de los requisitos y, oye, he leído este pasaje toda mi vida, estos pasajes, pero fue una de las pocas veces que me di cuenta de el énfasis del carácter por encima de la habilidad. Y te digo, o sea, no sé por qué he estado ciego, no sé, pero siempre mi énfasis era casi igual o la habilidad como importante, pero el carácter es todo, o sea, el 95% ahí es carácter. ¿Qué podrías decir a eso? Hermano, mira, una de las frases muy comunes en la Reforma era una frase latín, semper reformanda, siempre reformándonos. Y la santificación tiene que ver con más y más conformidad a la imagen de Cristo, a la voluntad de Cristo, como se revela en las Escrituras. Entonces, mientras estudiamos las Escrituras, vamos a ver donde hay contradicciones entre las Escrituras y nuestra propia vida o nuestra propia doctrina. Entonces, siempre debemos estar creciendo. Pero una vez yo estaba caminando en Miraflores, en Lima, y yo vi un folleto en la vereda que fue escrito por la Iglesia Católica, acusando a los bautistas de ser extremistas porque creían todas las palabras de la palabra de Dios, ¿no? Que entonces, leyendo el folleto, yo oraba, Señor, si solamente fuera así, si solamente fuera así. Nosotros podemos jactarnos todo el día que somos bíblicos, pero ¿de verdad tomamos en serio la doctrina de la Escritura? Y no solamente la doctrina, sino los preceptos y mandamientos con respecto al ministerio, con respecto a cómo ordenar la iglesia. Había algunos años, yo estuve predicando en una conferencia de alabanza. Entonces ellos querían que yo enseñara sobre la teología de alabanza. Y yo pregunté a todos los directores de música, después de estudiar de Génesis a Apocalipsis, sacando cada texto en el temor del Señor y ordenando los textos para ver cómo debe ser un ministerio de música, ¿qué tipo de cambios hicieron en su vida? Ninguno de los directores de música había hecho tal cosa. Ninguno había, no, solamente vamos a leer un libro de alabanza escrito por una persona que ministra en una iglesia grande. Pero el Señor mató a 2 ministros de música en Levítico capítulo 10. Sí. Aquí en Heartcry, cada martes tenemos un día de oración, una mañana de oración. Y una de las oraciones que vas a escuchar cada semana es, Señor, aumenta nuestro temor de ti. Y nuestro temor del Señor, no el estándar para ver si de verdad estamos creciendo en el temor del Señor, es nuestra sumisión a su palabra escrita. Nosotros no tenemos el derecho de ordenar la iglesia como queremos, no tenemos el derecho de predicar como queremos, nada. Solamente somos mayordomos y es nuestra responsabilidad someternos a lo que está escrito, nada más. Yo, hablando de ministerio, yo sé que tú estuviste muchos años aquí en Perú, bueno, no sé cuántos exactamente. Te busqué en Wikipedia, pero no
no decía Como mucho. 11 años, hermano, entre 10 y 11 años. Y los No, mejores 10 años de mi vida. wow, qué lindo. No, un día, cuando yo muero, yo me voy a, no sé si en la nueva tierra va a ser un país que se llama Perú, pero si es así, me voy a Perú. Entonces, muchos me contaron, mis papás me contaban que tú ibas y predicabas y era como que tenías ese fuego pentecostal. Era raro, pues, en la iglesia bautista tu forma de alabanza y era... otros me cuentan en la selva cuando estabas en Amazonas y te veían ahí caminando, el gringo, pues era todo terreno, le decimos aquí en Lima, ¿no? Todo terreno. Y tienen muchas, me cuentan cosas muy lindas de ti. Cuéntanos un poco de tu ministerio aquí en Perú, en aquellos años. ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué Perú? Hermano, cuando yo llegué, de verdad, yo era joven, yo había salido del seminario y con mi maestría, pero yo no estaba preparado para ser misionero. Yo sobreviví por causa de la misericordia de Dios. Uno debe estar en una iglesia bíblica primero. Uno debe estar sometido a ancianos calificados y aprender. Y hombres que deben, de verdad, deben juzgar para ver si calificas. Yo era muy dedicado, es cierto, pero me faltaba mucho cuando yo llegué al Perú. Felizmente, en Perú conocí a varios misioneros y pastores peruanos que invirtieron mucho en mi vida. Thomas Pace, por ejemplo, Oliver Williams, Homer Crane, mi hermano Redford y hermano Ángel Colmenares me enseñó bastante. Hermano, no sé dónde está ahora, pero no he escuchado de él en años, pero Jesús Hurtado me retó bastante. Por medio de él, creo, después de hablar con él, yo empecé una jornada de estudiar la Biblia 5, 6, 10 horas al día, de verdad. Él me animó, me retó. Entonces, por la gracia de Dios, yo fui recibido por misioneros extranjeros y peruanos. Ernesto Zacarías y su deseo de hacer evangelismo. Muchas personas. Entonces, mi vida ha sido una vida de misericordia de parte de Dios. Pero cuando llegué al Perú, yo tenía la idea yo ayudé a un misionero, Homer Crane, en Ventanilla Alta, en el norte de Lima, ¿no? Y, empecé un estudio bíblico de universitarios en Surco, y en tiempo llegó a ser la iglesia que ahora está en Barranco, bajo, ¿no? Las ancianos y Brad White y otros ahí en Barranco. Pero después de como 2 años trabajando, conocí a Ángel Colmenares y escuché tantas cosas de él. Entonces, él me dijo, Pablo, tenemos muchas iglesias, pero hay grupos como Jesús Solo, algunos pentecostales radicales, los adventistas y otros que están haciéndonos daño. Puedes venir y ayudarnos. Entonces yo empecé a viajar con él. Y yo vi su énfasis en la iglesia local, su manera de entrenar líderes y su amor por la obra. Entonces Ángel Colmenares tuvo, los hermanos de Pacaypampa y de la sierra, hermano. Increíble. Nunca en mi vida yo había visto personas con tanto coraje. Hermanos, los hermanos del norte de la sierra de Piura, wow, no tienen miedo de nada. Entonces, mucho de lo que hacemos en los últimos 20 años es por causa de lo que aprendí en Perú. Entonces, yo he recibido mucho, hermano, del Perú. Entonces, empezamos una iglesia, pero yo pasamos
probablemente demasiado tiempo fuera de la iglesia, haciendo la obra misionera, como un joven, ¿no? Lleno de deseos de hacer mucho. Pero ahora yo he aprendido que el ministerio más importante, el hombre más importante en toda la gran comisión, es el pastor de una iglesia local. Amén. Y la iglesia local es el epicentro de la obra misionera global. Y los pastores, no los expertos o los directores de misiones, no, los pastores son los líderes también de la gran comisión. Y los misioneros deben salir de iglesias locales, ¿no? Cuando califican como ancianos. Pablo, de verdad que totalmente de acuerdo. O sea, eso es algo que a veces se ignora tanto, o no sé si se ignora o ignoramos, pero es básico, es básico. Oye, qué lindo que lo hayas aprendido en este recorrido, hermano. Hermano, yo vi cosas. Yo lamento que no tenía conmigo un video, una cámara de grabación. Hermano, yo vi cosas, especialmente en el norte del Perú, en el ministerio de Ángel Colmenares, que era como, no, la iglesia en el primer siglo. No estoy hablando de milagros y otros, estoy hablando de hombres ahí en la sierra, tan dedicados. Una vez, hermano, te voy a contar. Yo estaba predicando a como 400 de esos hombres. Hay bastante, hermano. Y Ángel Colmenares me dijo, Pablo, habla con ellos acerca del mundo no alcanzado, porque ellos no tienen una idea del mundo fuera. Entonces empecé a hablar de la situación en el Medio Oeste. Y como no hay misioneros y hay gente muriendo sin Cristo y los cristianos son perseguidos. Y los hermanos en la sierra más alta se enojaron, hermano. Empezaron a llorar, pero se enojaron. Y vinieron a mí así, con esa pregunta. ¿Dónde está ese lugar? ¿Y cuánto tiempo tenemos que caminar para llegar? ¿Por qué nadie ha ido allí? ¿Qué pasa? Y no sabían que el lugar era no, otro lado del mar, pero estaban enojados porque nadie había ido ahí. Y yo les dije, pero hermano, si tú vas allí y te matan. Y pastor, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Solamente muéstranos cómo llegar, ¿no? Qué lindo, hermano. Algo que he estado observando mucho ahora que estás hablando de la iglesia también local, este espíritu de comunidad, espíritu de pastores cercanos, siento que se ha perdido mucho. Hoy día hay mucho este empuje a pastores jóvenes, ¿no? Yo lo veo en mi vida misma a ser un poco más rockstar, estar visible, pero como que se ha perdido mucho ese pastor de ovejas, ese pastor que está ahí, ese pastor. ¿Por qué crees que se ha perdido ese de conocer a tu gente? O sea, ¿por qué le damos menos importancia a eso que es tan hermoso que es la iglesia y nos hemos apartado no está nada de malo ser conocido, pero como que esa búsqueda de estar fuera de tu lugar y generar comunidad? Porque no leemos la Biblia, hermano. De verdad. Mira, en el día de hoy, de una manera, y personas se van a enojar cuando me escuchen decir eso, pero creo que de una manera el coronavirus es el juicio de Dios contra todas las conferencias grandes y los predicadores famosos que siempre predican en las conferencias. Y yo soy una persona que predica en conferencias. Hermano, no, la señal que eres un éxito en el reino de Dios no es que has escrito un libro o que predicas en conferencias grandes o personas te conocen a través de YouTube. Quiero usar una palabra
Es estúpido, hermano, es horrible. Pero este es el estándar en el día de hoy. Es el estándar, pero no en el reino de Dios. Como digo, mira, tenemos 4 ancianos en nuestra iglesia, 4 ancianos. Yo no soy uno de ellos. Ujú. Yo tengo más años que todos los ancianos, soy más viejo. Yo tengo más años en el ministerio que uno de los jóvenes que es anciano sobre mí. Todo lo que hacemos en HeartCry es después de consultar a los ancianos. Wow. Es conforme a los ancianos y la iglesia local. HeartCry es un ministerio de la iglesia local. La persona, mira, el Señor es el que ve. ¿No? El reino de Dios se consiste mayormente de pastores fieles y desconocidos que pastorean 25 personas, 75 personas, 150 personas, por ahí. Hemos perdido la visión nuevo testamentaria. Mira, en el libro de Hechos, deben estudiarlo bien, porque lo que vemos es como no hay apóstoles en el día de hoy, un anciano no tiene la autoridad de un apóstol. Uh-huh. Pero podemos ver los apóstoles pasando, creo que la palabra es el batón. El bastón. Bastón. El bastón a los ancianos, porque vemos en el comienzo del libro de Hechos, apóstoles, 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 ancianos, apóstoles, ancianos, apóstoles, apóstoles, ancianos, ancianos. Pablo el apóstol fue enviado a la obra misionera de la iglesia en Antioquía, y después de hacer su jornada, ¿qué hace? Va a la iglesia y el apóstol hace su informe a la iglesia local y a los ancianos. Entonces, hermano, el ministerio más grande en todo el mundo es el ministerio del pastor. Quizás no se ve. Yo te voy a dar un ejemplo. Todo el mundo conoce a John MacArthur. Todo el mundo conoce a John MacArthur. Y yo lo respeto, hermano. Yo lo conozco y lo respeto. Pero aún él me dijo una vez, Pablo, todos ven todas las cosas, el seminario, la universidad y todo lo que hay acá, y ellos dicen, ¿cómo lo haces? Y él dice, yo no lo hago. Yo ni sé lo que está pasando por aquí. Yo soy pastor Juan. Yo pastoreo mi iglesia. Yo predico a mi iglesia. Yo pastoreo mi iglesia. Y mira, otro ejemplo. Cuando yo estoy reuniéndome con nuevos misioneros, casi todos tienen la misma idea. Cuando yo pregunto, ¿qué vas a hacer? Cuando vas al campo misionero, ¿qué vas a hacer? Bueno, Pablo, quiero empezar una iglesia y de esta iglesia quiero empezar otras iglesias. Y yo digo, no. ¿Qué? No. Mira, joven, tú empieces a una iglesia porque amas esa iglesia. Tú no vas a empezar una iglesia para usar esta iglesia para empezar otras iglesias. Porque las personas que vienen a tu iglesia muchas veces no van a cooperar con tu visión. Tú vas a querer correr, ellos ni pueden caminar. Tú empiezas una iglesia porque tú amas la iglesia local y quieres dar tu vida a esa iglesia. Y si tú das tu vida a la iglesia, en tiempo el Señor va a empezar otras iglesias. Pero nunca debes usar tu iglesia para llevar a cabo una visión que tienes. Porque la visión es la iglesia. Oh, hermanos, yo predico en conferencias, escribo algunos libros. Un día voy a morir y mi nombre va a morir conmigo. La persona importante en el reino de Dios es el que tiene el llamado de pastor y probablemente nadie lo conoce. ¿No? Sí, sí. Oye, Paul, de verdad,
Sí, es algo que también toca mucho mi corazón, o sea, invertir en personas que conozco es, y Sí, no sé, yo pienso en Spurgeon, una vez dice que se salió a predicar y su iglesia había crecido tanto y se puso a llorar desconsoladamente y le dijeron, ¿qué pasa? Y él dice, oye, no los conozco, no los conozco. sí. Sí, eso me hizo pensar No, mucho. mira, los pastores, por ejemplo, a veces yo los veo, están ahí en sus oficinas casi todo el día aconsejando una pequeña oveja que tiene dificultades en simplemente andar bien. Mm, No están tratando de ganar un nombre para sí mismo, simplemente aman a las ovejas. Y cuando una persona, mira, cuando un pastor dice, yo amo la iglesia, yo amo la iglesia, yo amo la iglesia, yo siempre digo, tú amas la iglesia tanto como amas la oveja más problemático en la iglesia. mm, Muchos pastores no aman la iglesia, ellos aman su ministerio en la mm, iglesia. mm, No es amar a las personas que no pueden contribuir a tu visión. mm. ¿Por qué crees que los pastores tienden a, como que hay una necesidad? Porque, por ejemplo, ahorita no hay iglesias, ¿no? Tenemos que entrar pues a internet y como que nos sentimos tristes que la gente no se conecta, pero no es tanto porque la gente no está ahí haciendo comunidad, sino es tanto por querer ver esos números, porque siempre estamos, me parece que a veces los pastores también tienen una dependencia del Hermano, ministerio. si yo voy al dentista, al doctor, o reunirme aquí con una persona y ellos me preguntan, ¿qué eres? Si yo digo, soy abogado, soy doctor, contador, dueño de negocio, negociante, algo. Está bien. Aquí en Estados Unidos, si yo digo, por ejemplo, un hombre hoy día me preguntó, y señor, ¿usted qué hace usted? Yo dije, yo vivo para predicar el evangelio de Jesucristo. Es Mm, mi vida. Y él me miró como loco, ¿no? Si yo digo soy abogado, el mundo dice, es un hombre importante. Si yo digo médico, es un hombre importante. Si digo pastor, aún entre los evangélicos en el día de hoy, si tú dices pastor, no es gran cosa. Luego te van a preguntar, pero predicas en conferencias, has escrito un libro, ¿cuán grande es tu iglesia? Entonces, muchas veces los pastores no apreciamos a los pastores. Entonces, siempre están buscando una manera de afirmarse, de confirmar sus ministerios. mm. El mundo nos odia y a veces aún la iglesia no aprecia a la persona más importante en la iglesia, que es el pastor. Entonces, queremos decir cosas como, no, yo prediqué con Sujel Michelin, o yo escribí un libro, o mi iglesia tiene 500 personas, ¿ves? Pero lo que debemos hacer es debemos fijar nuestros ojos en Cristo y Mm, la recompensa que viene con Él en la segunda venida. Porque Dios es el Dios que ve. Y el hombre que ministra en secreto, nadie lo conoce. Un día Él va a ser exaltado sobre el conferencista. Cuando yo estoy predicando a veces, de verdad, tengo vergüenza. Yo estoy en una conferencia predicando y yo conozco hombres que están sentados ahí, que me están escuchando, que son más piadosos que yo, mm, que saben más de Dios que yo. Yo prediqué un sermón famoso, no, hace 18 años y ahora soy famoso. Pero eso no significa nada, hermano. mm. Dios es el Dios que ve. ¿Crees que resulta mucho eso por este mundo de redes que a veces como que hemos perdido esa honestidad, ¿no? Que el evangelio es el que nos vuelve a eso, ¿no?
no sé, como que se ve más al pastor o al líder como figura. Quizás eso hace que como que vivamos una vida en un lugar y otra vida personal, ¿no? Por ejemplo, ahorita, antes de estar contigo, ha sido una locura porque mi bebé estaba llorando y mi esposa, y yo le dije, voy a grabar acá, y mi esposa dijo, no, tú tienes que ir arriba, y yo le dije, pero voy a hablar con Paul Washer. Y me dice, nuestra hija tiene que dormir. O sea, es tan real, pero claro, en la cámara, Yeah. ¿crees que pasa eso? Que a veces no somos tan los líderes, a veces perdemos esa honestidad y empezamos a vivir una vida que no es tan honesta. ¿Y crees que Mira, pasa hermano, eso? nosotros debemos, como ministros, debemos luchar para ser maduros, piadosos, conformes a Cristo. Pero como siempre digo, hay solamente un héroe en esta historia y es Jesucristo. Nosotros somos pecadores. Hoy día, como las 11, creo, 11:15, tuve que pedir perdón a mi esposa Mm, y decirle cuánto la aprecio. mm, Y a veces tengo que ir a mis hijos, hijo, perdóname, porque yo no estaba, yo era muy impaciente contigo, perdóname. Um, Hermanos, hay solamente un héroe en esta historia. ¿No? Yo quiero ser piadoso, quiero crecer en el Señor, pero también necesitamos ser transparentes. mm. Somos hombres falibles, falibles. Y aun cuando queremos hacer lo correcto a veces, ¿no? Cometemos errores y pecados. Entonces, transparencia es muy, muy importante. A veces personas han venido a mi casa, ¿no? Personas que me habían escuchado predicar y todo en el internet o en una conferencia vienen a mi casa y yo sé que salen un poco desanimados, no porque han visto pecados, sino simplemente porque soy normal. No hay nada especial acá. No como si tú hablas con algunos de los peruanos ahí que me conocen, ellos te van a decir, oye, una vez Pablo se enojó, por eso lo llamamos el látigo de Jehová. Cuando yo estaba trabajando con Carlos Antesana en el Centro Renacer, una vez me enojé con todos los chicos porque habían hecho algo y Carlos me dijo, Pablo, ¿sabe qué? Tú eres el látigo de Jehová. Arrepiéntete. Eh, bueno, a ver, voy a buscar a ver si tengo las preguntas. Eh, ¿Qué crees en cuanto, y bueno, ya te lo han preguntado varias veces seguro, pero bueno, para Perú, ¿no? El movimiento reformado ha crecido mucho, ¿no? Nuestro seminario tiene pues ese corte y pues amamos a hombres de Dios reformados, ¿no? De la antigüedad, de ahora, ¿no? Eh, pero sucede que hay mucha, no sé si orgullo, madurez, no sé, y hay mucha, de parte de muchos jóvenes o incluso gente que no es tan joven, estas peleas, estos cuestionamientos, esto yo tengo lo mejor. Y no te miento, yo también he caído en eso, en escribir por ahí esas luchas. Um, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué si hay tanta riqueza en cuanto al evangelio, en cuanto a la humildad, en cuanto a la gracia? ¿Por qué ocurre tanto esto? Y no es poco, o sea, es mucho esta pelea, discusiones, linchamientos, si no piensas por aquí, entonces no eres parte del grupo. Por qué no sucede eso como personas A que... veces, a veces nosotros sabemos que la doctrina es importante y hay doctrinas principales y fundamentales que tenemos que guardar y si es necesario tenemos que pelear. Pero mayormente lo que veo es inmadurez y orgullo. ¿Quién he mencionado yo en esta entrevista?
He mencionado a Ángel Colmenares varias veces, que aprendí bastante de él. Él no era reformado. Pero yo lo voy a defender hasta la muerte. El hombre predicó el evangelio y amaba almas, y las iglesias crecían no solamente en números, sino espiritualmente. Entonces, sí, yo me identifico con la Confesión Bautista de Londres de 1689. Amo a los puritanos y los reformadores, y Spurgeon y Martin Lloyd Jones y muchos de los credos y confesiones. Sí. Pero hermano, yo siempre he dicho, como dije ya, que los reformadores solamente querían ser bíblicos. Y ellos se dieron cuenta que tenían que crecer siempre, que el hombre crece toda su vida, ojalá, y se conforma más y más a la imagen de Cristo. Nadie ha llegado, ni el apóstol Pablo. Él mismo dijo que no había llegado a la meta. Y cuando yo ministré en Perú, no trabajé con varias personas un poco diferentes que yo quizás. Evangélicos, fundamentalistas, creían en la Biblia. Y tenemos que tener bastante discernimiento porque no hay una línea fija. Y siempre digo, hay algunos arminianos que son más reformados que los reformados, porque es reformar toda nuestra vida, no solamente nuestra doctrina, sino también nuestra práctica. ¿Eres reformado en tu vida de oración? ¿Eres reformado en tu amor? ¿Eres reformado en tu familia, la manera que trates a tu esposa? ¿Ves? Es más que una sola doctrina de salvación. Tiene que ver con conformidad en toda la voluntad de Dios. Yo tengo, si pudieras ver, esa es una parte de mi biblioteca por todos lados, y todo es puritano, reformado, un montón de cosas así. Pero ellos no solamente hablan de salvación. Spurgeon era un hombre de oración. Bethany Jones, la esposa de Martin Lloyd Jones, dijo, nunca vas a comprender el ministerio de mi esposo como evangelista si no primero entiendes que era hombre de oración. Y entonces, hermano, doctrina es importante, pero si yo pongo yo he tenido muchas cirugías, muchas. Yo tengo más fierro dentro de mí que hueso. Tú pones un cuchillo en la mano de un cirujano, él puede salvar la vida. Pero si tú pones el mismo cuchillo en la mano de un tonto, de un ignorante, él no va a salvar vida, él va a matar vida. Y algunas de estas doctrinas son creo que la palabra es agudas. Y son peligrosas si no se manejan correctamente. Por ejemplo, también tenemos que reconocer que aún en la palabra de Dios hay una tensión y hay misterio que ninguna persona va a entender. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Podemos describir bíblicamente la doctrina de la Trinidad, pero no podemos ir hasta lo más profundo con respecto a la doctrina, porque es más allá que nuestra comprensión humana. Los decretos de Dios es igual, hermano. Dios ha decretado conforme a las confesiones, más importante, conforme a las escrituras, Dios ha decretado todo. Por eso Él conoce el futuro, porque Él es el autor del futuro. Pero a la vez no tenemos por qué no pedimos. Y jóvenes a veces actúan como si no fuera en su mente misterio, no existiera misterio en su mente. Muchas veces ellos piensan que tienen todas las respuestas y ni saben lo que son las preguntas. Entonces, es muy importante. Y hermano, un hombre que me discipuló, me ayudó bastante en mi vida, me dijo, Pablo, en la vida cristiana, el amor no es una cosa.
el amor es todo. Mm, Aun cuando hablas la verdad, no vale si no hablas con amor. mm, Y tienes que amar no solamente al... Mira, hay personas que no son reformadas, que aman al Señor más que yo. mm, mm. Bueno, amigo, bueno, una última cosa. Yo, no sé, por experiencia, bueno, tengo 34 años de vida en mi denominación y como tú has conocido hombres que aman a Dios, yo conozco a muchos. Estos últimos 2 años he conocido gente. Me encanta cuando mencionas nombres, porque a veces siempre es como que pensamos allá, ¿no? Si John Piper, si John Owen, pero a mí, me parecer, muchas veces es yo quiero conocerlos. O sea, yo sé que ellos son personas que aman a Dios y todo, pero qué hermoso conocerlas. O sea, yo sé quiénes son, ¿no? Y yo tengo en mi mente también nombres. Pienso en Brad, pienso en mi pastor Julio, pienso en mi mentor Matías, pienso en... Y se me van los nombres de personas que han sido tan fabulosas. Eh, pero también, por otro lado, ha habido mucha... y me gustaría pensar qué diagnóstico podrías darle en América Latina, especialmente, no sé cómo Estados Unidos. Hay muchos, quizás, líderes que manejan la Biblia, pero que abunda mucho este pensamiento dictatorial, este pensamiento abusivo, este pensamiento anti-rendir cuentas. Y lo he experimentado personalmente. O sea, te digo, o sea, yo hasta ahora me cuesta mucho poder confiar y es doloroso en personas que fueron mis líderes, porque en vez de sentir ese amor y esa pasión por mi alma, o sea, sentí simplemente como incluso abuso, ¿no? Y hasta ahora es un dolor, porque el Evangelio está transformando esas áreas, pero aún sufro con eso, de ese temor a líderes. ¿Por qué crees que pasa eso tanto? Y lo he experimentado tantas veces. Eh, Bueno, hay varias razones, hermano. Mayormente una persona abusiva así no califica para el ministerio. Es cierto, simplemente no califica. Y por eso, como dijiste en Primera de Timoteo, todas las calificaciones menos una tiene que ver con carácter. Tiene que ver con carácter. Y dice acá, en el Antiguo Testamento tenemos un modelo en la vida de Esdras, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, en el día de hoy hay mucha énfasis en la exposición y no se puede enfatizar demasiado la importancia de la exposición. Pero no es solamente exponer la palabra, es practicar la palabra. Practicar la palabra. Uno de los predicadores que yo escucho más que ningún otro es Suhel Michelin. mm, Y ha sido un privilegio para mí conocerlo y los otros hombres que son ancianos en la iglesia. Todos son buenos maestros, Salvador Gómez y otros. Y la humildad que tienen y el amor por su iglesia, por los miembros de la iglesia, es evidente. Entonces, un hombre puede crecer en autoridad, conocimiento, fama, sin también crecer en orgullo. Si hay un hombre que es buen predicador, pero lleno de orgullo, entonces no está siguiendo el modelo de Esdras, porque es practicar. Yo siempre digo a los jóvenes, mira, hay dos maneras de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia con las botas puestas y sin las botas. Y ellos me dicen, ¿qué estás diciendo?
Bueno, si estoy estudiando un texto y yo tengo que entrar en el hebreo, griego, luego tengo que comparar mi interpretación con la historia, con confesiones y otras cosas. Es un trabajo, hermano. Es un labor bien fuerte, me cansa. Y si solo estudio la Biblia para escribir libros o para preparar sermones, entonces mi carácter va a tener problemas. Yo tengo que estudiar la Biblia primeramente para conocer a Dios y ser transformado por medio del conocimiento de Dios. Transformación personal. Mira, una persona puede decir, externamente yo guardo los 10 mandamientos, no cometo fornicación, no tengo ídolos en mi casa, cosas así. Pero el fruto del Espíritu, si un hombre no tiene el fruto del Espíritu, no es un hombre lleno del Espíritu. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, ¿ve? Ahí es el estándar. Entonces, yo mido mi vida, yo comparo mi vida con el estándar del fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. ¿Okay? Y por eso, a la vez, andamos de una forma quebrantados. Porque si estudiamos la Biblia, vemos faltas, pecados, errores, y no. Y otra cosa que es muy importante, hermano, más anciano que soy, más años que tengo, yo debo someterme más al consejo de otros ancianos. ¿Por qué? Porque mayormente en la Biblia, cuando los hombres cometen errores graves, como Noé, como David, es después de haber sido usado por el Señor grandemente. No cometieron los errores cuando eran jóvenes, sino cuando eran ancianos. Se rayaron un poco, se puede decir. Entonces, aunque yo tengo más años que todos los ancianos, y, por ejemplo, hoy día yo fui a un anciano, yo necesito hacer algo y yo dije, hermano, necesito consejos. Yo tengo casi 20 años más que él. Necesito consejos de ti y los otros ancianos, porque creo que debo hacer tal cosa, pero ustedes conocen bien mis debilidades. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Ves? Y un hombre que tiene demasiado orgullo para hacer tal cosa, ese hombre está en peligro. Está en peligro. Hermano, antes, cuando yo empecé, ¿no? Yo quería salvar a todo el mundo. Después de algunos años, yo quería salvar al Perú. Después de algunos años, yo quería salvar a mí mismo. Está bueno. Bueno, voy a una última pregunta y después van a ver unas cositas más para terminar. Bueno, como sabes, trabajamos hacemos un ministerio con un seminario, con centros teológicos. ¿Qué importancia tiene para ti la educación formal? Hemos hablado del carácter y todo eso. Pero ahora, ¿qué importancia es la educación formal en un buen seminario para personas que quieren justamente pues, enseñar y ministrar, ¿no? Primeramente, el seminario no es el lugar principal para entrenar a hombres para que sean ancianos o ministros. El lugar principal donde un hombre se entrena es la iglesia local. La iglesia local no debe dar a sus jóvenes a un seminario, sino el seminario debe pedir permiso a ayudar a la iglesia a entrenar a sus jóvenes. Mira, a través de la historia tenemos algunos hombres como Charles Hodge o Juan Calvino o otros que eran expertos en griego, hebreo, historia, teología, todo, ¿no? Y ellos podían entrenar.
Pero yo no soy así y mayormente los otros pastores no son así. Entonces, un pastor debe dedicarse a entrenar hombres para que sean calificados y pueden pedir la ayuda de un seminario. Pero, por ejemplo, yo puedo trabajar con griego y hebreo, pero de ninguna manera soy experto en hebreo o griego. Me encanta la historia de la iglesia, pero no soy experto en la historia de la iglesia. Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros tomamos en serio, los ancianos en nuestra iglesia toman en serio este texto. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto no fue dado al seminario, fue dado a la iglesia local. Pero un seminario sirviendo la iglesia local puede ayudar al pastor a entrenar líderes. Y Jesús Hurtado, ese hombre era muy bravo, muy directo, ¿no? Y sí. Él me contó una historia una vez, un seminarista se había graduado y llegó a él y dijo, aquí es mi título, estoy listo a trabajar. Y él destruyó el título, el papel delante de él. Eso es lo que pienso de tu seminario, ¿no? Jesús Hurtado. Y el seminario puede ser una bendición y tan necesario, pero tiene que estar vinculado con la iglesia local y los pastores. Mira, un seminario no tiene la autoridad de decir, este chico está listo. Los pastores en la iglesia y la congregación misma, observando su vida por un tiempo adecuado, tienen la autoridad de ordenar y enviar a una persona. Entonces, hermano, con lo que ustedes están haciendo en Perú, gloria a Dios, pero no puede reemplazar el trabajo de los pastores y la iglesia local. Allí es donde entonces, ustedes están haciendo un trabajo muy, muy bien. Los pastores tienen que involucrarse. Un líder de un seminario aquí dijo, estábamos en una plataforma durante una conferencia, estábamos sentados ahí, y él dijo, sí, debemos permitir que el seminario debe permitir que la iglesia ayude también. Y yo dije, no, un ratito, es al revés. Tú no vas a permitir que la iglesia te ayude. La iglesia va a permitir que tú ayudes a la iglesia, ¿ves? Porque la iglesia es como la obra misionera. Un misionero. ¿Cómo hacemos la obra misionera? Yo te digo. Es muy simple. Los pastores de la iglesia tienen también la tarea de entrenar a hombres calificados, según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Entonces, la obra misionera es simplemente ancianos entrenando a otros hombres para que hasta que sean calificados como ancianos. Algunos van a quedarse en la iglesia y ministrar, otros van a ser enviados a otros lugares para empezar a otra iglesia y comenzar de nuevo con el mismo ciclo. Entonces, lo que ustedes están haciendo muy bien como siervo de la iglesia local. Y yo sé es lo que ustedes están haciendo como siervo de la iglesia local. Gracias, Paul. Bueno, vamos terminando. Hablábamos con Paul y no va a ser la primera vez. Ya tomé lo tengo grabado, así que sí, puedo escapar. Si quieren. Para tener otras conversaciones y quizás en otro momento también en línea más para preguntas. Yo quería hacerte unas preguntas, lo que dicen estas preguntas ping-pong, ¿no? Con una palabra, decir lo que significan estas personas o alguna cosa para ti, ¿no? Entonces, yo te digo la palabra y tú, en una frase o una palabra, me lo resumes, digamos, o lo que significa, ¿no? Evangelio, Paul. Propiciación. Propiciación es la doctrina principal del Evangelio.
Cristo sufriendo la ira de Dios, satisfaciendo la justicia de Dios contra nosotros para que Dios pueda extender misericordia y a la vez honrar sus otros atributos de santidad y justicia. Charo Washer. Ay, mi amor. Perú. Ceviche. Bien No, hecho. de verdad, hermano, Pachamanca. Se come bien. Perú es decimos en inglés, my fondest memories, mis mejores recuerdos. Y también amigos. Spurgeon. El príncipe de predicadores, que como él dijo, solamente predicó un sermón. Cada vez, cada texto, él predicó la cruz. Wow. Necesitamos más personas que hagan, predicadores que hagan brillar a Jesús en todas las predicas, hermano. Sí. Martin Lloyd Jones. Expositor. Expositor. Palabra por palabra. Tremendo. Pero exposición con fuego. Tremendo. La oración. Absolutamente esencial. Absolutamente. Todos en el día de hoy hablan de estudiar, de teología, de la reforma, pero no hay poder sin oración. Y con eso termino. Baloncesto. ¿Baloncesto? No creo que entiendo, hermano. ¿Tú fuiste jugador de baloncesto, parece, o no? Ay, hermano, hace 40 años. Lo encontré en Wikipedia, Paul. Sí, pero jugar básquet acá es como jugar fútbol. En Perú todos juegan fútbol. Pensé que eras un apasionado del básquet. Sí, pero ahora, hermano, ay, mi cuerpo está esperando su nuevo cuerpo. Bueno, Paul, oye, ha sido un súper gusto poder estar contigo, de verdad. Me encantó. Y hermanos, saludos a todos los hermanos en Perú, especialmente, ¿no? Como hay tantos hombres en Perú que han influenciado mi vida. Sí. Tú me hablas yo me acuerdo una vez tomar un desayuno en Huancayo con Jesús Hurtado y me habló de ti. Hay tantas personas que me han hablado de ti, que te conocen y sí, con Paul y yo. Él empezó un tiempo, tenía un seminario y el Señor lo usó para cambiar mi vida. Yo había graduado del seminario y todo, pero él dijo, Pablo, puedes enseñar en mi seminario en Lima, no en casa, algo así, no iglesia a iglesia. Sí, pues yo puedo ayudarte. La primera clase, primer semestre, estudiar toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, escribir un resumen de cada capítulo y los alumnos tenían que escribir todas sus preguntas que tenían en cada capítulo y venir a la clase para que yo conteste sus preguntas. Wow. Y por causa de él yo empecé a estudiar la Biblia como 10 horas al día, ¿no? Y ya es la Biblia que de verdad me cambió. Entonces también deudora. ¿Todavía anda por ahí Jesús Hurtado? No, lo vi, eso fue hace muchos años. Hice unos campamentos allá y nos encontrábamos. Y me contó esto, lo que me cuentas del seminario, de la Biblia, sí, de toda esa experiencia. Sí. Pero bueno, aquí en Perú hay mucha gente que te tiene lindos recuerdos. Sí, hermano, yo tengo que ir un día, pero me debes ceviche.
De todas maneras, conozco unos, pero en los lugares más, no en los grandes restaurantes, pues, Paul. Tenemos que ir a En Callao. eh, un guarique, Pero los anticuchos también. Barranco. En Barranco, sí. Yo viví en Barranco, hermano. Yo comí Barranco, hermano. Barranco es bien chévere, Paul. Es Sí, chévere. sí. Y también papa a la huancaína, ají de gallina, lomo saltado. Ya me diste Hermano, ¿cómo sufro aquí con los gringos? ¿Cómo sufro? Sí, sí. Bueno, disfruta tu macarrones and cheese y yo ahorita voy a comer un pollo a la brasa. Hermano, no tienes piedad, hermano. No tienes misericordia. Sí. Bueno, Paul, te dejo. Oye, Ok, chao, hermano. esperemos volver a conversar nuevamente. Dios te No, bendiga, por hermano. supuesto, por supuesto. Dios te bendiga.